Para nuestro proyecto usamos ejemplos de varios dialectos españoles de Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y México para explicar fenómenos lingüísticos que mejorarían la comprensión de estudiantes del español. Los conceptos lingüísticos incluyen la gramática prescriptiva y descriptiva, la morfología derivacional y flexiva y la fonología. Por el estudio de los dialectos y sus distinciones, podemos entender mejor la estructura de la lengua española. Los dialectos españoles que se hablan en Cuba nos enseñan del concepto del español prescriptiva y descriptiva porque hay muchos elementos fonéticos ahí que no existen en el español estándar. Especialmente en las clases sociales distintas de Cuba hay variación lingüística. Por ejemplo, las clases profesionales diferencian entre los sonidos R y L, pero hay asimilación de esos sonidos en las clases bajas. Por ejemplo, la gente educada diría Carmen y Carlitos, y los otros dirían Carmen y Carlitos. Otro ejemplo de la variación lingüística de Cuba es que los cubanos educados usan menos elisión y aspiración de la S. En el mismo ejemplo, la gente educada pronunciaría la S en Carlitos y la gente sin mucha educación diría Carlito. Estos son ejemplos del español descriptiva. Estos rasgos describen la manera en que hablan los habladores nativos, pero no es el español que se enseña en las escuelas. Usualmente, el español prescriptiva es el más similar al español hablado por la gente educada de un país. En Cuba, el acrolecto, el dialecto hablado por la clase alta, no incluye la aspiración o elisión o la lateralización del R como las clases bajas, y estos rasgos también no existen en el español estándar. Es importante que nuevos estudiantes del español comprendan esto, porque en realidad hay muchos dialectos en el mundo hispánico y lo que se enseña en las escuelas no es la única manera que se habla el español. Ahora, Alex hablará de la morfología en el español mexicano. Buenos días. Mucho del español que oímos es español mexicano. 21% de todos los hispanohablantes viven en este país. El español de México es la plataforma ideal para explorar la morfología, la parte de la lingüística que estudia la estructura y las reglas de las palabras. Vamos a enfocar en 3 aspectos específicos: los afijos, los sufijos y los prefijos, los cuales constituyen el estudio de la derivación. Cada palabra tiene una raíz. Piensa en palabras como panadería, pescadería y pastelería. Cada uno tiene una parte con significado que sirve como base que describe la variedad de comida que la tienda vende. Panadería, pan. Pescadería, pescado. Pastelería, pasteles. Las palabras de estas comidas son las raíces y para describir la tienda dedicada a esta comida añadimos herría. En cada caso, añadimos la misma serie de letras para comunicar que referimos a la tienda. Esto es un ejemplo básico para comprender el afijo o una serie de letras que contribuye al significado de la palabra completa. Afijos que van después de la raíz se llaman sufijos y los que van delante se llaman prefijos. Una de las características más comunes y utilizadas en el español mexicano es el uso de los prefijos diminutivos. Todos saben que en el español añadimos ito/ita para decir que algo es pequeño o mono. Por ejemplo, una madre puede llamarle a su hijo Pablecito en vez de Pablo para expresar afección para su hijo. Pero hay 2 otros sufijos muy interesantes y únicos a México. Los mexicanos usan el sufijo ote para describir la aumentación de un sustantivo. Por ejemplo, si mi amigo tiene una taza de café grandísimo, yo la puedo describir como tazatote, una taza grandísima de café. Otro sufijo interesante es uca o ucha para decir que algo o alguien es muy mal educado, feo o tiene otra calidad mala. Por ejemplo, si un estudiante en mi clase de español se llama Marta y ella no hace la tarea ni participa en la clase,
y es una grosera. Quizás la llamamos martuca. Lo mismo se aplica a objetos. Por ejemplo, si necesito madera para atizar un fuego y alguien me pasa un leño podrido, lo describiría como maderuca. ¡Qué interesante!, ¿no? Otra razón para visitar a México. Ahora comprendemos la morfología derivada, pues Caroline nos va a enseñar otro tema de la morfología flexiva. Hola, soy Caroline y aquí es mi estudiante Alex. Estamos hablando de pronombres. ¿Por qué en español no se necesitan los pronombres? Buena pregunta. En español estándar es verdad que los pronombres son opcionales. Se refiere a este fenómeno como prodrop o el parámetro del sujeto nulo. ¿Sujeto nulo? Pero, ¿cómo sabemos el sujeto? El español tiene un sistema complejo de flexión verbal, en lo cual se añaden morfemas a la raíz del verbo. Los morfemas nos cuentan, además de información sobre la vocal temática, tiempo, aspecto y modo, información sobre número y persona, o sea, sobre el sujeto. Ven. Yo como, tú comes, él, usted come, nosotros comemos, ellos, ustedes comen. Sin embargo, el uso de pronombres es más común en algunos dialectos que en otros. A veces sí se tiene que usar un pronombre. Pero justo me dijo que los pronombres son opcionales. Depende del dialecto. Por ejemplo, en los dialectos dominicanos es muy común la elisión de S y N en posición final de sílaba. Produce ambigüedad de persona y número. Veamos las conjugaciones. Elisión de S y elisión de N. Produce ambigüedad porque ahora tenemos tres ejemplos de come. Tú come, él y usted come y ellas, ustedes comen. Ya tenemos ambigüedad. Ya entiendo. Cuando el verbo nos da información sobre persona y número, no necesitamos el pronombre. Pero cuando hay ambigüedad de persona y número, sí lo necesitamos. Muy bien. El uso o no uso de pronombres constituye un rasgo importante de la variación dialectal, una idea que Lily va a desarrollar. De nuestro estudio de los dialectos españoles, hemos sido capaces de ver que la lengua española no es exactamente la misma en todos los lugares y que cada dialecto se correlaciona con un dialecto más grande. Para el español puertorriqueño, el español andaluz es la principal influencia de los rasgos fonológicos, la morfología y la sintaxis. Los rasgos fonológicos andaluces influyen puertorriqueño español son los siguientes. El dialecto con sus raíces andaluces, con medios españoles como terminaciones ado, ido y similares, perder el intervocálica de cuando es pronunciado. 2. El dialecto se llama soseo, que aboga por una falta de diferenciación entre el sonido de la z y s. Ambos se pronuncia como s. Un otro rasgo es no pronunciar la s final de una palabra como los dos, se pronuncia lodo. La aspiración de final de sílaba s. Sustitución del sonido de con l en posición final de sílaba, esto se llama lateralización. 5. Es la aspiración de j, que se pronuncia como j. 6. La fricativación de en j, porque muchos puertorriqueños no rodar su doble R. La relación de
sílaba y final de palabra y finalmente la retracción de la a ñ. El final de palabra se pronuncia como velar ñ. Es interesante conocer el dialecto puertorriqueño y todos los dialectos más recientes que han viajado a los Estados Unidos porque estos dialectos son influenciados por las raíces de la lengua española. El español andaluz ha influido en el español de Puerto Rico porque desde el XV al siglo XVIII los campesinos y comuneros de Puerto Rico eran de Andalucía. De noroeste estudia, ojalá que la estructura de la lengua española es un poco más clara.